¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, señores. Urgente lo que está sucediendo en estos precisos momentos en Venezuela. Agárrense fuerte, porque en el día de hoy traemos información impactante que te van a dejar sin aliento. Y es que la administración de Donald Trump le dio un ultimátum a Delcy. Podrían venir una nueva segunda ola de ataques. Estados Unidos capturará o eliminará a Diosdado Cabello. Así como lo escucha, la situación está crítica y en cualquier momento, señores, puede ocurrir algo impactante en Venezuela. Así que pónganse cómodos y quédense hasta el final, porque las informaciones vienen fuertes y son de suma importancia. Y esto no es todo, señores, porque el Pollo Carvajal sigue hablando y acaba de revelar datos que te van a dejar boquiabierto. Así que quédense hasta el final para que se den cuenta de todos los detalles. Sin más preámbulos, comencemos. Exacta. A mí me dicen que en el cártel de los soles el número uno es Diosdado Cabello. Y Maduro era el brazo político. Y Cilia la que manejaba las órdenes, los familiares, ya sabes, todos blanqueando siempre y donde han podido, hijos, primos, sobrinos. La estructura estaba clara. A quien preocupa más Estados Unidos ahora es la figura de Diosdado Cabello, que como digo se les escapó, que quieren no negociar con él. Él lo ha intentado, él ha intentado ser negociador en lugar de Delcy, y de ahí que haya hecho barbaridades, secuestros, impedir que salgan presos, pone todos los palos en las ruedas que puede para que negocie Estados Unidos con él y no con Delcy, y no lo va a conseguir. No quieren negociar con él, quieren o detenerle o eliminarle, no hay más. Y Delcy, es cierto, cumple las órdenes que le dan, pero le cuesta mucho, está como jugando a dos bandas, y esto está enfadando mucho a Norteamérica, hasta el punto, a mí me aseguran, y lo conté hace poco, que le han puesto un ultimátum. Antes de que acabe febrero, y quedan muy pocos días, han de salir presos políticos, militares, que son los que quiere colocar la nueva organización liderada por Marco Rubio en los estamentos principales para dirigir el SEBIN, la Guardia Nacional, el Ejército. Ahí quiere mandos militares que hayan estado en prisión, que hayan sufrido la barbaridad de Maduro. Bueno, pues son a esos a los que no liberan, y como no lo hagan, Estados Unidos podría atacar por segunda vez instalaciones estratégicas. Y en ese ataque con drones, quirúrgico como la primera vez, iría directo a la cárcel Rodeo 1, donde están la mayoría de esos militares, y los excarcelaría Estados Unidos. Incluso la amenaza que le han dado a Delcy llega a decir que como siga así, cogerán a los altos mandos militares que hay infinidad de ellos, y los llevarían a la Corte Penal de La Haya para que declararan ante un juez internacional las barbaridades que han visto y han sufrido. Las declaraciones del periodista español Albert Castillón son extremadamente delicadas porque plantean un escenario de confrontación directa entre Estados Unidos y figuras centrales del poder venezolano. Y cuando se habla de ultimátums, operaciones con drones o capturas internacionales, estamos entrando en un terreno geopolítico de alto riesgo. Primero, el señalamiento de que el principal objetivo de Washington sería Diosdado Cabello no es nuevo en términos políticos. Cabello ha sido considerado durante años una figura de línea dura dentro del chavismo, pero afirmar que existe una decisión inminente de capturar o eliminar cambia completamente el nivel del conflicto. Eso ya no sería presión diplomática ni sanciones, sería una acción directa con implicaciones internacionales enormes. Segundo, el planteamiento de que Delcy Rodríguez habría recibido un ultimátum para liberar militares presos antes de que termine febrero introduce un elemento clave: la negociación. Si realmente existe presión para excarcelar oficiales que luego ocuparían posiciones estratégicas en organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Guardia Nacional o el Alto Mando Militar,
eso indicaría que Estados Unidos no solo estaría presionando, sino intentando rediseñar el equilibrio interno de poder. El nombre de Marco Rubio aparece como figura impulsora de una nueva estrategia. Si esa estrategia busca reposicionar militares que hayan estado presos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, estaríamos ante un intento de fracturar definitivamente la estructura chavista desde dentro. Ahora bien, el escenario más explosivo que menciona Castillón es la posibilidad de un ataque quirúrgico para liberar presos en Rodeo 1. Eso implicaría una operación militar directa en territorio venezolano. Y eso, en términos de derecho internacional, sería una escalada de proporciones históricas. No sería una sanción económica, no sería un pronunciamiento diplomático, sería una acción armada. También menciona la amenaza de llevar altos mandos a la Corte Penal Internacional en La Haya. Ese sí es un instrumento real dentro del derecho internacional. Si existieran testimonios internos de militares que denuncien violaciones graves de derechos humanos, eso podría abrir procesos formales, pero eso requiere procedimientos judiciales, no operaciones relámpago. Entonces, ¿qué significa todo esto para Venezuela en los próximos días? Significa tensión máxima, significa presión política creciente, significa que la pugna interna entre sectores del chavismo podría intensificarse. Si Cabello percibe que está siendo aislado internacionalmente, podría endurecer posiciones. Si Delcy intenta equilibrar negociaciones externas con lealtades internas, esa dualidad puede generar fracturas. Y cuando el poder se fragmenta, el país entra en una fase de incertidumbre. Pero también hay que ser prudentes. En escenarios tan sensibles muchas veces se lanzan mensajes fuertes como parte de una guerra psicológica o estratégica. No todo ultimátum termina en acción militar. A veces la presión busca forzar decisiones sin necesidad de disparar un solo tiro. Lo que sí es evidente es que Venezuela atraviesa uno de sus momentos más delicados. La combinación de presión externa, tensiones internas y narrativa de posibles operaciones crea un ambiente volátil. Y en contextos así, cualquier movimiento puede cambiar el tablero. Y atención, porque esto no termina aquí. No se muevan de sus pantallas, porque vienen declaraciones del llamado Pollo Hugo Carvajal que, según se adelanta, podrían sacudir aún más el panorama y revelar información que dejaría a muchos completamente boquiabiertos. El control de las protestas en Venezuela tiene dos variantes. En primer lugar está el control formal, usando los organismos destinados a atender la situación de orden público según la ley. Y en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares. El control formal es responsabilidad del ministro del Interior, que cuenta con la Policía Nacional Bolivariana para garantizar el orden público. En caso de que sea superada su capacidad por la dimensión de la protesta, se emplea la Dirección de Orden Público de la Guardia Nacional Bolivariana, que aunque depende orgánicamente del Ministerio de la Defensa, es coordinada para esos fines por el Ministerio del Interior. En teoría, todas las acciones de orden público son atribuciones del Ministro del Interior. En la práctica, quien decide todo es Nicolás Maduro. Inclusive tiene comunicación directa tanto con la Policía Nacional Bolivariana como con la Guardia Nacional Bolivariana para redireccionar, sin tener conocimiento para ello, las acciones de orden público. Más aún, en términos prácticos, la estrategia en esa materia de orden público fue decidida por Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro públicamente que cualquier protesta debería ser reprimida. Él necesita demostrar que su poder y fuerza está por encima de cualquier intento político o civil para resolver los reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias. Por esta razón, Maduro decidió que las protestas de 2014 y 2017 no solo fueran controladas, sino sofocadas y acabadas, sin importarle la vida de la persona. Las declaraciones de Hugo Carvajal, conocido como El Pollo,
tienen un peso particular porque no provienen de un opositor tradicional ni de un activista, sino de alguien que estuvo durante años en el corazón del aparato de inteligencia del Estado venezolano. Cuando él describe que el control de la protesta tenía una estructura doble, formal e informal, lo que está planteando es algo mucho más profundo que un simple exceso policial. Está hablando de un modelo de poder. Según su relato, el control formal recaía en cuerpos como la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, coordinados por el Ministerio del Interior. Eso, en cualquier país, entra dentro de lo que sería el manejo institucional del orden público. Pero lo delicado es lo que viene después, que en la práctica la estrategia no era técnica ni autónoma, sino política y centralizada directamente por Nicolás Maduro. Si eso es correcto, significa que las protestas de 2014 y 2017 no fueron simplemente mal manejadas o desbordadas, sino enfrentadas bajo una directriz clara: sofocar, neutralizar y demostrar control absoluto del poder. Carvajal habla de una decisión estratégica desde la llegada de Maduro al poder: reprimir cualquier protesta como forma de demostrar supremacía política. Eso cambia la lectura histórica de esos eventos, pero el punto más grave es la referencia al control informal. Cuando se menciona la participación de organizaciones paraestatales o colectivos armados actuando al margen de la ley, estamos hablando de una estructura paralela. En términos políticos, eso implica que el Estado no solo utilizaba sus cuerpos oficiales, sino que toleraba o coordinaba con actores que no respondían a un marco legal claro. Eso erosiona la línea entre autoridad legítima y fuerza irregular. ¿Qué significa esto para la Venezuela actual? Primero, implica que cualquier revisión internacional sobre lo ocurrido en esos años no se centrará solo en funcionarios operativos, sino en la cadena de mando. Si se consolida la tesis de que existió una política diseñada desde la cúspide del poder, la responsabilidad deja de ser individual y pasa a ser estructural. Segundo, internamente reabre heridas. Las protestas de 2014 y 2017 dejaron muertos, detenidos, exiliados y una sociedad profundamente dividida. Si ahora surgen testimonios que describen una estrategia deliberada para aplastarlas sin importar consecuencias, eso alimenta la percepción de que no hubo errores, sino decisiones calculadas. Tercero, impacta directamente a los miembros actuales del aparato de seguridad. Muchos de los oficiales que participaron en esos operativos siguen activos o vinculados al poder. Si las declaraciones de Carvajal son tomadas en serio por instancias internacionales, podría generarse temor, fracturas internas o intentos de deslindar responsabilidades. Cuando la presión jurídica aumenta, las lealtades comienzan a tensarse. Cuarto, coloca nuevamente en el centro el papel de la Corte Penal Internacional. Si estas declaraciones forman parte de expedientes formales, el escenario deja de ser mediático y pasa a ser jurídico. Y los procesos en tribunales internacionales no se mueven por narrativa política, sino por evidencia y cadena de responsabilidad. También hay una lectura estratégica. Carvajal conoce cómo funciona el sistema por dentro. Sus palabras no solo describen hechos, envían un mensaje, pueden interpretarse como una advertencia a quienes aún están dentro del poder. La estructura era así y yo sé cómo funcionaba. Eso introduce un factor de incertidumbre dentro del propio oficialismo. En términos sociales, el impacto es profundo. Una sociedad que durante años denunció represión, ahora escucha a un exalto funcionario confirmar que la línea era sofocar cualquier intento de protesta. Eso refuerza la sensación de que no había espacios institucionales reales para canalizar reclamos ciudadanos. En conclusión, estas declaraciones no son simplemente un testimonio más. Si se consolidan y se documentan formalmente, pueden redefinir cómo se entiende la represión en Venezuela, no como episodios aislados, sino como parte de una política sistemática.
y eso tiene consecuencias políticas, jurídicas y simbólicas. La gran pregunta ahora es, ¿qué efecto tendrán en el corto plazo? ¿Provocarán más presión internacional? ¿Generarán movimientos internos? ¿Abrirán nuevas investigaciones? Lo cierto es que cuando alguien que estuvo en el núcleo del poder habla de esta manera, el tablero político se mueve y Venezuela entra nuevamente en una fase de alta tensión donde cada declaración puede cambiar el equilibrio de fuerzas.